Cualquier padre sabe que hay la necesidad de enseñar el discernimiento a nuestros hijos, ¿verdad? El discernimiento es esa capacidad de distinguir, de separar, de juzgar entre lo que parece ser lo correcto y lo que parece ser la verdad y lo que es la verdad. No se trata de distinguir entre dos cosas distintas y diferentes, sino dos cosas parecidas. Y con los niños esto comienza al nivel muy básico, ¿verdad? Que este cuadrado no va a caberse en el agujero donde se debe meter esta pieza redonda en este juguete que tienen. Tiene que distinguir entre las formas. Y luego este discernimiento comienza a aplicarse a cosas más importantes, como amistades, como actividades. Si esa persona buscando establecer una relación realmente tenga una buena intención o no, si sea la mejor amiga o amigo o no. E incluso para nosotros como adultos necesitamos el discernimiento. Si ese correo es auténtico o si es una estafa, o si esa oferta de trabajo con su aumento en salario compensa un horario que afectará nuestra vida familiar y espiritual. El discernimiento es imprescindible para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque los peligros abundan. Y si uno no crece en discernimiento, los resultados pueden ser catastróficos, no solo para uno mismo, sino para la familia, para la iglesia. Pero el discernimiento también es necesario en lo espiritual. El poder distinguir entre lo que es bueno y lo que solo parece serlo, entre la verdad y el error sutil, es esencial. Y en 1 de Juan, capítulo 4, el apóstol Juan nos manda a ejercer este discernimiento espiritual, porque los peligros abundan. Como Juan dice en versículo 1 de nuestro pasaje, hay muchos falsos profetas que se levantan no fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. No está hablando de peligro de los que profesan a Buda o Mohamed, sino profesando a Cristo, maestros que profesan ser de la verdad, ser cristianos. Pero Juan dice que detrás de ellos es el espíritu del anticristo, que niega el testimonio acerca de Cristo y sutilmente y sigilosamente enseñan el error. Verdades que se parecen espirituales, pero no son conformes a Cristo. Y si no crecemos en nuestra capacidad de discernir estas enseñanzas sutiles, estaremos en peligro de movernos del fundamento sólido del Evangelio, peligro de ser infructíferos en la vida cristiana, incluso en peligro de perder nuestra confianza en Cristo y comenzar a dudar si realmente somos de Él o no. Y es a la luz de este peligro que Juan escribe, con el propósito de que tengamos confianza de que somos de Cristo, de que sepamos que tengamos vida, que tenemos vida eterna. Y por esto en 1 de Juan 4, los versículos 1 al 6, Él nos manda probad los espíritus. Nos manda a discernir si la enseñanza que estamos escuchando es de Dios o no. Y como vimos hace un par de semanas con Gersón, en los versículos 1 al 3, el apóstol Juan no solo da un mandato de probar el Espíritu, sino nos muestra el método de cómo probar los espíritus. Y nos dice que midamos
todo por el testimonio acerca de Cristo, porque todo espíritu que confiesa el testimonio bíblico que Jesús ha venido en la carne es de Dios. Pero todo espíritu que niega esa verdad es del anticristo. Dice Juan que en esto conocemos el Espíritu de Dios. Pero ahora en los versículos 4 al 6, Juan va a darnos algunos matices de este método. Va a centrarse en cómo el testimonio del Espíritu y de los apóstoles nos ayudan en la batalla espiritual y en el probar los espíritus. Vamos a volver a leer el texto, comenzando en el versículo 4, para ver estos matices. Versículo 4 dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. En estos versículos del 4 al 6, Juan nos está presentando dos matices que nos van a ayudar a probar los espíritus, a tener discernimiento espiritual. Dos matices que nos ayudan a probar, a discernir si esta enseñanza viene de Dios o no. Y lo primero que Juan nos muestra es una afirmación victoriosa del Espíritu. Es lo que vemos en versículo 4, una afirmación victoriosa del Espíritu. Porque al ver la fuerza del enemigo desplegado en líneas de batalla enfrente de nosotros, necesitamos también ser recordados de la fuerza y el poder que hay detrás, que está a nuestro favor. Y Juan sabe esto, por esto nos recuerda después de mostrarnos la oposición espiritual, que hay muchos falsos profetas. Él va a recordarnos de que la batalla para el creyente ya está ganada. Ya tenemos la victoria garantizada. Mirad versículo 4, dice, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Juan aquí habla a sus hijos, a sus queridos hermanos, a todo hijo de Dios, para recordarnos que si hemos creído el testimonio acerca de Cristo, somos de Dios y tenemos victoria. Victoria porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Podrías haber escuchado a alguien citar este versículo para declarar victoria sobre una situación en su vida, ¿verdad? Un autor lo expresó de esta manera, diciendo, cuando nos pueda intimidar el miedo, la duda, las personas o las circunstancias, este verso debe salir de nuestra boca recordándonos que más grande es el que está en nosotros. Esas circunstancias que te han intimidado, Jesús es más grande. Ese problema económico, Él es más grande. Ese problema en tus relaciones, Jesús es más grande. Tú puedes proclamar este pasaje y verás cómo Jesús te saca y vence al mundo. Tal vez hayas escuchado un uso semejante de este pasaje. El problema es que no es lo que significa este pasaje. Nos fijamos en el texto. Juan dice aquí, hijos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Hay un referente específico aquí. Entonces, ¿quiénes son estos los? Bueno, son los falsos profetas y sus espíritus engañadores del anticristo que vemos en los versículos 1 al 3. Que estos
hombres que no confiesan la verdad bíblica acerca de Cristo. Este versículo declara victoria para el creyente verdadero. Dice que ya hemos vencido, pero no los problemas de esta vida, sino el engaño de los falsos maestros. El creyente no caerá preso de ellos. Y Juan nos dice, ¿por qué? Mira, el texto dice, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y el punto de Juan aquí es sencillo. El creyente tiene victoria sobre ese espíritu anticristo y no va a caer en la trampa de los falsos maestros que niegan el testimonio acerca de Cristo. ¿Por qué? Porque tienen al Espíritu de Dios morando en ellos. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Da testimonio de la verdad de Cristo. Cristo dijo en Juan 15, versículo 26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Cristo envió al Espíritu para dar testimonio de Él, para guiar a los apóstoles en toda la verdad acerca de Cristo. Y luego en capítulo 5 de esta epístola, Juan va a proclamar que el rol del Espíritu es justo esto, dar testimonio de Cristo y testifica de la verdad, porque es el Espíritu de verdad. Y el punto de Juan aquí es que si el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad, mora en ti, no caerás en el engaño. No caerás en esta decepción anticristo. No caerás en las trampas de la falsa enseñanza de estos hombres. Sean cuales sean las falsas enseñanzas que nos bombardean en libros cristianos con gente tocando la puerta, en lo que escuchamos en un podcast o en YouTube, no serás vencido por su engaño. Ya tenemos la victoria sobre esta falsa enseñanza, porque el Espíritu da testimonio de Cristo en nosotros. El Espíritu da testimonio de la verdad que hemos recibido y creído, y Él mora en nosotros. Y así ya hemos vencido esta falsa enseñanza que prevalece en el mundo. Qué ánimo, hermanos, saber lo que Juan declara, que tenemos la victoria ya, porque el Espíritu ya mora en nosotros, dando testimonio de la verdad de Cristo. Pero esto es causa de esperanza, pero no de pereza. Porque aunque el verdadero creyente nunca caerá finalmente en la falsa enseñanza y no finalmente será vencido, la verdad es que si no apliquemos discernimiento, podríamos caer en el engaño sutil de falsos maestros que, claro, no van a quitar nuestra salvación, pero pueden quitar nuestro gozo en el Señor, la seguridad de que somos de Él, y pueden desviarnos de Él y llevarnos a vidas que no son fructíferas para Él. Juan nos alienta aquí mostrando que ya tenemos la victoria por el Espíritu, pero lo hace junto con un mandato de probar los espíritus. Ya hemos vencido al mundo, pero no es tiempo de siesta espiritual, sino de diligente discernimiento espiritual. Juan aquí nos da una afirmación victoriosa. Hemos vencido el engaño de falsos maestros, porque el Espíritu de verdad mora en nosotros, testificando de la verdad. Pero el Espíritu no es el único que da testimonio acerca de la verdad de Jesús, sino también los apóstoles y profetas enviados por Dios. Y lo que Juan nos muestra en versículos 5 al 6 es que podemos discernir los espíritus por cómo una persona recibe y acepta
el testimonio apostólico acerca de Cristo. Y este es el segundo matiz que Juan nos da para ayudarnos a probar los espíritus, la aceptación vital. Primero una afirmación victoriosa, aquí una aceptación vital del testimonio de los apóstoles. Me acuerdo de entrar en una cafetería en Francia hace algunos años y solo podía escuchar francés y no podía entender absolutamente nada. Y solo con mucha dificultad logré pedir un café con leche, porque los dos no nos entendíamos. Estábamos hablando en palabras, pero no nos entendíamos. Pero todavía me acuerdo en este mismo lugar el alivio que sentí cuando en medio de todo este hablar francés oí un par de palabras en mi idioma nativo. Fue un gran alivio y pude entender y comprender y hubo como un vínculo natural. Nos pertenecemos de alguna manera. Y si has viajado a otro país, ya sabes que no es hispanohablante, ya sabes de lo que estoy hablando. De repente hay un sentido de pertinencia, un vínculo, una comunicación y comprensión. Pero en versículos 5 a 6, Juan habla de algo parecido, no con base en nuestra procedencia nacional, sino la espiritual. Mirad versículo 5. Juan apunta a los falsos maestros y dice, ellos son del mundo. Su procedencia es de este mundo, el mundo que está en rebeldía contra Dios, que según capítulo 5, versículo 19, yace bajo el poder del maligno. Vienen del mundo y hablan de parte del mundo, por decirlo así, porque hablan el idioma mundano. No pensando en palabrotas y groserías, sino de su mensaje, un mensaje que tal como ellos viene del mundo, los valores, las prioridades del mundo que están opuestos a Dios. Y ya que son del mundo y hablan de parte del mundo, el mismo mensaje del mundo, mirad el texto, dice, el mundo los oye. ¿Te has preguntado por qué algunas mega iglesias supuestamente cristianas son tan bien recibidas y atendidas por incrédulos? Aunque estas personas no tengan ni la más mínima interés en el verdadero Cristo bíblico. Bueno, casi siempre es porque los maestros que están liderando esta iglesia están hablando el mismo idioma materialista y mundana que el mundo, porque como Juan dice aquí, son del mundo y así el mundo los oye y acepta su mensaje. Pero Juan dice en contraste en versículo 6, nosotros somos de Dios. Ese nosotros se refiere a los apóstoles, a los compañeros de Juan. Porque después de decir Jesús que el Espíritu dará testimonio de él en Juan 15, en el siguiente versículo 27 dice, y vosotros, los apóstoles, también daréis testimonio. Cristo comisionó y envió a los apóstoles, les dio un rol central en el establecimiento de la iglesia. Y desde capítulo 1 de esta epístola, Juan ha enfatizado ese rol de ser testigo de Cristo. Juan enfatiza, estuvimos ahí, lo hemos visto, lo hemos palpado con nuestras manos, lo hemos oído con nuestros oídos. Vimos a Jesús en la carne, lo tocamos, oímos la voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado. Presenciamos su crucifixión, tocamos sus heridas después de su resurrección. Somos testigos y dice, ahí damos testimonio de ello. Los apóstoles fueron enviados
por Cristo para dar testimonio que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Fueron enviados por Dios, proclamando no un mensaje de este mundo, sino uno de Dios. El testimonio de Dios acerca de su Hijo, que vamos a ver en capítulo 5. Juan dice, somos de Dios. Y por esto, mirad, versículo 6, el que conoce a Dios nos oye. El que ha nacido de Dios, el que tiene la misma procedencia espiritual, recibe el mensaje, acepta el testimonio apostólico acerca de la persona y obra de Cristo. Pero en contraste, mira lo que sigue diciendo en versículo 6. El que no es de Dios, el que es del mundo, no nos oye, no recibe, no acepta el testimonio apostólico. Como yo con el francés, es porque no puede entenderlo. Son incapaces. Y Jesús afirmó eso en Juan 8:43, cuando enfrentó a los judíos y dijo, yo vine de Dios, y les pregunta, ¿por qué no entendéis lo que digo? Porque no podéis oír mi palabra. Estamos hablando el mismo idioma, pero no me entendéis. Y explica por qué en versículo 47. Dice, el que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por esto vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Hermanos, el que es del mundo no puede oír, no puede aceptar la palabra de Dios, hablada por Cristo o hablada por los apóstoles enviados por Cristo, quien dejó su testimonio en las páginas del Nuevo Testamento. Y Juan dice que esa aceptación del testimonio apostólico es vital para discernir entre el falso y el verdadero. Dice, en esto, al fin del versículo, en esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Lo que distingue qué tipo de espíritu está detrás de una enseñanza de un maestro es su aceptación de la enseñanza, el testimonio apostólico o no. Cuando una persona no recibe, no acepta el testimonio de los apóstoles que vienen de Dios y hablan de parte de Dios, es porque no son de Dios. Y Juan dice, este es como probamos los espíritus, como discernimos entre el falso y el verdadero maestro. Es por si aceptan y enseñan la enseñanza apostólica o no. La necesidad para este discernimiento se me hizo muy evidente cuando un hermano citó un artículo en el internet sobre la interpretación de un pasaje sobre el nacimiento virginal de Cristo. Y en este artículo todo fue correcto, bíblico, preciso incluso. Pero lo citó sin darse cuenta que esta página web está relacionado con los mormones, que niegan totalmente la divinidad de Cristo. Entendemos que la falsa enseñanza es sutil, puede parecerse todo inocente, pero hemos de discernir su fuente. ¿Qué espíritu hay detrás de lo que parece ser bueno? Y Juan nos ha enseñado cómo hacerlo. Sí, ese podcast trata temas bíblicos, cómo ser un buen hombre en el hogar, cómo luchar contra el pecado. Pero ¿sabes si el orador, el autor, afirma que Cristo vino en la carne y resucitó literalmente de la muerte conforme al testimonio apostólico? Sí, ese predicador de este reel, creo que se llama así, este video corto de YouTube, él te emociona, te motiva a orar constantemente.
pero ¿sabes si Él es un unicitario que niega la Trinidad? Juan nos dice que tenemos que probar los espíritus. Tenemos que probar los maestros. Y esta es la prueba, el método de discernir si esa persona, si esa enseñanza viene de Dios o no. Si aceptan la enseñanza apostólica. Y si no lo aceptan, es porque no son de Dios. Hermanos, Juan nos manda, probad los espíritus. No es opcional aquí. Debemos diligentemente asegurarnos de que las fuentes de las cuales estamos bebiendo espirituales acepten plenamente la enseñanza bíblica, el testimonio de Dios acerca de Cristo. Porque aunque el agua parezca muy clara y limpia, donde la estamos tomando, agachándonos para beber, ignorar el cadáver pudriéndose en el arroyo arriba de nosotros va a hacernos daño. De la misma manera, no discernir, no probar la fuente de la cual estamos bebiendo espiritualmente, también puede ser desastroso para nuestra salud espiritual. Puede llevarte sutilmente al error. Puede sacudirte o moverte de tu fundamento sólido en Cristo y así quitar la paz y la confianza, incluso tu seguridad de que eres de Dios. Y sí, Juan nos dice que ya tenemos la victoria porque el Espíritu mora en nosotros. Pero si queremos saber con certeza que somos de Dios, si queremos tener gozo en comunión con Dios y con su Hijo Jesucristo, tenemos que obedecer este mandato del apóstol Juan de probar los espíritus. Y la implicación para nosotros es obvia. Tenemos que discernir los espíritus por medio de tener una visión clara de Jesucristo. Si vamos a discernir y detectar el engaño sutil de los falsos maestros, nuestro conocimiento de Cristo no puede quedarse en lo borroso y nebuloso. Tenemos que crecer en nuestro conocimiento, empaparnos en la enseñanza apostólica. Tenemos que gustarnos más y más de las aguas cristalinas de la palabra de Dios para que podamos distinguir el agua putrefacta de la falsa enseñanza y así no beber de ella. Que el Señor nos ayude, hermanos, a crecer en nuestro discernimiento para nuestro bien espiritual, para el bien de nuestros hermanos y para el crecimiento de la iglesia. Oramos. Dios, te damos las gracias que tú has dejado testimonio claro en tu palabra acerca de tu Hijo, preciso, profundo. No nos has dejado con dudas acerca de Él o acerca de sus obras para que seamos engañados por lo que profesa ser sana doctrina, pero no la es. Gracias que nos has dado tu Espíritu que está obrando en nosotros para que podamos saber lo que es la verdad y no. Ayúdanos a ser diligentes como iglesia para aplicar este pasaje, para discernir, para probar los espíritus y asegurarnos de que solo estemos bebiendo de fuentes que vienen de ti, que se basan en la enseñanza bíblica acerca de Cristo. Protégenos, Señor, de desviarnos por el engaño del enemigo. Gracias que tú nos llevarás hasta el final, nos preservarás. Oramos todo esto en el nombre de Cristo. Amén.